Listo. Vamos a empezar. Ahora sí. Buenas noches. Ahora sí a todos. Nuevamente los saludo. Vamos a empezar con la sesión de esta semana. Hay varias cosas antes de que queden en la grabación antes de empezar. Y es, por ejemplo, lo primero es que esta primera fase, la fase de análisis, se termina el 13 de junio. ¿Listo? Más o menos dentro de un mes estamos terminando la primera fase. ¿Qué significa eso? Pues significa que ya obviamente empezamos a una fase que es planeación, más o menos a mediados de inicios de julio, o bueno, obviamente a partir del 14, pero más o menos en inicios de julio se va a empezar a trabajar ya por ahí visto temas de algoritmia, ¿listo? Por ahí ya hay temas de algoritmia. Entonces ya más o menos se empiezan las evidencias sobre ese tema de algoritmia como tal. Ahí van a haber unas evidencias todavía del tema de UML y por ahí más adelantico hay unos temas también de base de datos. ¿Listo? Entonces por ahí está el tema. Entonces esta primera fase, pues como le digo, va a estar hasta el 13 de junio. ¿Listo? La idea es que se haga como una especie de corte. ¿Sí? Entonces, mirar quiénes, digamos, quedaron al día, quiénes quedaron pendientes, ¿de acuerdo? Pues igual si hay que alguien queda pendiente, pues obviamente perfectamente puede seguir poniéndose al día, ¿sí? No hay ningún problema. Pero pues sí es como algo muy simbólico de esta primera fase, ¿sí? Que es análisis, como en el colegio el primer periodo 1. Es exactamente igual a que es primera fase, que es análisis. ¿Listo? Y empezaríamos con la segunda fase, que es planeación, ¿sí? Eso por un lado. Lo otro es que ya ustedes el lunes empiezan con la instructora de matemáticas, empiezan a ver las evidencias. Ya ustedes vieron que la profesora, la instructora se agregó al grupo de WhatsApp y ya ella se presentó y todo. Entonces ella va a estar orientándoles matemáticas y en planeación va a estar con el tema de ciencias naturales. ¿Listo? Acá hay algo que les quiero comentar y es que la competencia de ella va desde el 14 de mayo hasta el 27 de mayo, ¿sí? Pero obviamente ella me pidió, o sea, ella habló conmigo y me dijo que si hay algún problema en que ella pudiera orientar esto en más tiempo, yo le dije que no hay ningún problema, ¿sí? Esto con el fin de que cada semana pues se trabaje una evidencia y no dos, para que pues obviamente no les quede más tiempo, digámoslo así, de presentar. Yo le dije que no había ningún problema, pero hay que tener en cuenta, muchachos, que ustedes el 28 de mayo empiezan también con unas evidencias de inglés que van desde el 28 de mayo hasta el 11 de junio, ¿sí? Que es casi 2 días antes de que se termine la fase de análisis, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en algún momento ustedes van a tener evidencias tanto de matemáticas como de evidencias de inglés, ¿listo? Las evidencias de matemáticas, pues, son una evidencia una vez a la semana y lo bueno, o sea, van a tener, digamos, más trabajo, pero lo bueno también es que las evidencias mías de técnicas también, digamos, también se van a volver casi que una por semana en este periodo, en esto que falta por terminar. Entonces, por ejemplo, dentro de 8 días también es una sola evidencia, la que sigue también una sola evidencia, otra evidencia, solamente al final es que van a tener dos evidencias, pero estas evidencias son más sencillas, por eso las dejé ahí juntas, porque son más fáciles de trabajar estas dos, listo, estas dos últimas de acá, que es un taller y una propuesta técnica económica, listo, con los ajustes, tiene que ver mucho con la evidencia de hoy, listo. Entonces, por eso mismo también hoy es una sola evidencia. Eso es lo otro que les quería comentar entonces. ¿Listo? Que ustedes ya empiezan matemáticas, ya en planeación también empiezan a ver eh, ciencias naturales o biología, inglés y pues ahí siguen viendo más comunicación y todo el tema. Bueno, lo otro también, así como para que quede en el video, pues que se está habilitando ya las evidencias. Estamos buscando una mejor forma de que se pongan al día. Por el momento estoy empezando es a habilitar las primeras evidencias, pero muy probablemente si no vemos muchos resultados, de pronto vamos a hacer que las evidencias se abran, digámoslo así, de manera muy puntual la persona que lo requiera. Entonces de pronto alguien me dice, profe, necesito, no sé, yo no entregué la evidencia de elaborar de historias de usuario
y ya la tengo lista. Entonces voy, abro la evidencia, la sube, cierro otra vez la evidencia y puedo ir a calificar. ¿Listo? Siempre y lo que siempre recalco es buscar la manera, o yo busco la manera de controlar qué evidencias tengo abiertas y qué evidencias tengo cerradas, ¿sí? Entonces, ustedes saben que por eso mismo pues, no puedo abrir toda la plataforma como que suban cuando necesiten, sino que sean muy puntuales en el asunto. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta frente a eso. ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a revisar la evidencia entonces de esta semana. ¿Listo? Vamos a revisar entonces. La evidencia de esta semana dice especificación de los referentes técnicos del hardware, software y estimación de las condiciones económicas. Entonces, vamos a ir a la guía. Está la evidencia, ¿cierto? Entonces, vamos a leer. Dice, las especificaciones de los referentes técnicos son muy importantes en la elaboración de una solución de software respecto a las necesidades de la empresa, ¿sí? Por otra parte, la estimación de las condiciones económicas permite tener una proyección de lo que se puede desarrollar. Por este motivo, para esta evidencia se requiere realizar un informe, eso es lo que requiere la evidencia, un informe, teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, elaborar el documento. Para elaborar el documento se deben seguir las condiciones básicas estipuladas en el componente formativo sobre especificaciones de software, que es el mismo componente que vimos hace 8 días, o material. Segundo, se debe estimar las condiciones técnicas y económicas de acuerdo con las características de la solución de software y las necesidades de la empresa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada una de las estimaciones técnicas y económicas son a la medida de la empresa o del proyecto. ¿Listo? El proyecto que ustedes digamos, seleccionaron y están trabajando. Entonces, obviamente, no es buscar. No es que, que yo encontré en internet unas características y esas son, no. O una estimación económica y estas son, no. Porque eso depende de cada uno. O sea, yo no puedo decir, no, es que voy a hacer un software para una tienda del barrio y el presupuesto, la estimación económica del proyecto es de 60 millones de pesos. Eso nadie lo va a creer, ¿sí? Y lo mismo, no, es que vamos a hacer un software para un supermercado que tiene varias sucursales, tiene, bueno, no sé qué, y en lo económico del software va a costar 2 millones. Eso tampoco nadie se lo va a creer. O las condiciones técnicas son 3 computadores y una impresora. No sirve porque no, o sea, no es acorde al proyecto, ¿sí? Entonces, eso es, bueno, y por último, la presentación de un documento escrito, ¿cierto? Eso quiere decir que debe tener como mínimo una portada, una introducción, el contenido y la conclusión, ¿listo? Entonces, es un informe. Entonces, ya han presentado varios, entonces, en ese caso no hay problema. Antes de revisar el material, antes de revisar ese material, quiero hacerles una una observación o un pedido en general. Y es que cuando trabajen en el foro que está abierto todavía, ¿cierto? Eh, bueno, si la empresa ya tiene los equipos, hay que hacer una estimación económica de cuánto valen esos equipos. ¿Listo? O sea, por ejemplo, la empresa ya tiene los computadores. Hay que revisar, por eso las evidencias pasadas eran de eso. O bueno, ya reviso en el material, aquí en el material está. Recuerde que en el material hay una parte aquí anterior que habla de, por acá abajo, eh, espéreme un segundo, gestión acá, gestión de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que hacer un inventario. Recuerde que por acá decía, hay que hacer un inventario, un diagnóstico acá, diagnósticos. Hay que hacer un diagnóstico para mirar eh, qué es lo que la empresa posee, ¿cierto? Que nos sirva, digámoslo así, sino que estoy buscando la palabra técnica, con los cuales cuenta la empresa, ¿sí? Para mirar qué es lo que digamos, en lo técnico, en lo tecnológico, eh, bueno, me bloqueé. La empresa
qué componentes técnicos o tecnológicos tiene que nos sirva para el proyecto. O sea, que nosotros podamos contar con él. ¿Listo? Y obviamente hay cosas que no vamos a poder, digamos, usar. ¿Sí? No, que es que la empresa tiene dos computadores y va uno y mira y son unos computadores por allá con Windows XP, por allá con 2 gigas de RAM, con un disco de 40 gigas. Pues, o sea, eso no nos sirve. Entonces hay que saber, por eso todo ese tema del componente anterior, que era el diagnóstico y las fichas técnicas, es por eso, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que esta evidencia, pues, es la que, es la, digamos, hace parte de ese grupo de evidencias de la semana pasada y pues con este, digamos, ya es como el complemento final de esto, ¿sí? Que es definir las especificaciones técnicas. Entonces, si ya tienen computadores, los computadores, digamos, son acordes o son afines a lo que nosotros necesitamos, hay que hacer una estimación económica, ¿sí? Esas características le pueden servir, ya vamos a mirar cómo, pero hay que hacer una estimación económica de cuánto puede costar ese computador en el mercado, ¿sí? O sea, hay que pensar como si la empresa no tuviera nada, ¿sí? Entonces, es eso, básicamente. Lo que les iba a decir del foro, muchachos. Del foro les iba a decir que les voy a pedir o les quiero hacer una observación. Cuando ustedes participen en el foro, que es el foro de licenciamiento de software, mm, si ustedes ven, la gran mayoría han hecho la participación acá así de manera correcta. Esta es la forma en que ustedes tienen que participar. Ustedes ingresan, hacen acá añadir un nuevo tema y hacen su participación en el foro como lo han hecho sus compañeros. Pero algunos lo que han hecho es colocar la participación acá. ¿Listo? Entonces, esto está mal porque no están participando, sino que están respondiéndome a mi participación. En este caso yo lo califiqué, o sea, lo estoy teniendo en cuenta, no lo estoy devolviendo ni nada, y lo estoy teniendo en cuenta como calificación. Pero no es la forma, porque lo que está haciendo acá es responderme. La participación se hace es acá, así como aquí está. ¿Listo? Entonces, es una pequeña observación para este foro y de aquí en adelante lo que sean foros, esa es la forma correcta de participar. Bueno, volviendo acá al tema, entonces nos dice que en el informe debemos de tener las estimaciones técnicas perdón, los referentes técnicos del hardware y software. Entonces, por acá, yo estaba haciendo un pequeño cuadrito, pero al final me arrepentí que es colocar eso, los referentes técnicos de hardware y software. O sea, hay que pensar primero en el hardware y después en el software. O bueno, no importa cuál, pero hay que pensarlo por aparte. Entonces, ustedes pueden hacer algo muy similar a este ejemplo que tengo acá, de un proyecto de hace unos años que estuve también trabajando en él. Entonces, miren que ustedes ven aquí está el hardware, ¿sí? De un proyecto. No es un proyecto de software, ojo, es algo parecido, pero no es un proyecto de software. Pero las fichas técnicas son lo que se requiere en evidencia. Entonces, mira, por ejemplo, acá este computador. Computador dice computador gamer, procesador de 8 megabytes de caché, velocidad a 3.4 GHz, memoria de 16 GB de RAM DDR4 a 2133 MHz, disco duro SATA de 1 TB de 7200 revoluciones por minuto, 128 GB de disco en estado sólido, monitor de 32 pulgadas, LAN inalámbrica, tarjeta gráfica de 2 GB dedicada, grabador de DVD, teclado y mouse con SteelSeries. ¿Listo? Miren que en ningún momento se nombra marcas. O sea, no se está diciendo computador Hewlett Packard, computador Asus, computador Lenovo, computador. No. Se está diciendo computador o computador gamer o computador o computador de mesa o computador portátil. Listo. Pero no se está diciendo qué marca es. ¿De acuerdo? Ni tampoco se está diciendo marca de procesadores, ni de discos, ni de ningún componente. Se está dejando una característica porque cuando se hace una ficha técnica, usted lo único que está diciendo son las características que se requieran. ¿Listo? No, pero es que esta ficha técnica es viejita. En ese tiempo todavía o no se hablaba del RGB. Entonces es viejita. Por eso incluso si ustedes ven el disco en estado sólido es muy, muy pequeño. 128 pues actualmente es pequeño, ¿no? Pero en esa época eso era es que te estoy hablando de que como 6 años, 7 años yo creo, 2016, 17. ¿Sí? Entonces,
digamos que aquí se está hablando de que no, o sea, no se tiene que hablar de marcas, sino características. ¿Listo? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que colocar. Y pues ahí tienen que colocar todo el hardware, que sería más o menos esto, ojo, que se requiera para poner en marcha mi proyecto. ¿Listo? No mi computador de la casa, porque pues ustedes van a pedir hasta aire acondicionado. No, es para poner en marcha el proyecto. Entonces ustedes van allá y dicen, no, es que la empresa requiere 4 computadores. Listo, 4 computadores. ¿Cuánto vale cada computador? Tanto. Características, tanto. ¿Listo? Es para poner en marcha el proyecto. Que necesitan una impresora o necesitan 2 impresoras, que necesitan un escáner, que necesitan una cámara, un lector de huellas, un lector de código barra, lo que se requiera en cuanto a hardware. ¿Listo? También, obviamente, un tema, digamos, de estabilizadores, todo lo que ustedes vean que sea necesario. Y también, como ustedes ven aquí en el componente que se habló, que se estuvo mirando ese día, en las fichas técnicas también hablan que se debe tener en cuenta también el hardware del servidor o los requerimientos del servidor. ¿Listo? Eh, sí, exacto. Se deben solamente poner o sea, las características. Yo le digo características, ¿sí? O sea, cuántos requiere que sea el procesador, de qué velocidad, más no colocar marcas, ni siquiera poder decir Intel o no, procesador de tantos núcleos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes pueden colocar. Porque la idea es que varias marcas puedan estar o incluir dentro de eso, o estar dentro de cada una de las opciones, ¿sí? Eso se ve mucho, por ejemplo, porque en las contrataciones públicas, estos son las fichas técnicas para una contratación pública, no se puede colocar marcas porque obviamente es como si se estuviera inclinando hacia cierto proveedor o hacia cierta marca, ¿listo? Entonces hay que dejar todo muy abierto. O sea, colocar características que se requieran, pero obviamente sin colocar qué marca ni nada, porque entonces van a decir que, o digan, van a decir, no, es que mire, eso es un computador Hewlett Packard, o está diciendo que tiene que ser solamente Hewlett Packard. Entonces, no, ¿sí? O solamente Lenovo, no. Tiene que ser muy, muy general. ¿Listo? Bueno, aquí también hay que tener en cuenta el tema del servidor. Ya que estamos hablando de no tanto del hardware, o perdón, sí, toca hacer la descripción, es que estoy confundiendo, es la descripción técnica del hardware. ¿Listo? Aquí se coloca la estimación técnica o la descripción técnica del hardware de los clientes. O sea, si van a manejarlo por celular o lo van a manejar por computador o por tablet, entonces van las características ahí. Pero también hay que colocar las características del servidor. ¿Listo? Entonces, para eso ustedes pueden buscar servidores como AWS, que son servidores en la nube. Tienen que buscar por allá deben de encontrar las características técnicas que tienen sus servidores o cuáles existen, ¿cierto? Que es todo el tema de trabajo en la nube. ¿Listo? Entonces, por acá ustedes pueden encontrar características, tienen que, digamos, buscar las configuraciones que tienen sus servidores. Pero si ustedes ya ven que de pronto es muy complejo encontrar eso, pueden buscar un web hosting, que también es también digamos sirve para almacenamiento, ¿cierto? Un web hosting y pueden buscar características de un web hosting. ¿Listo? Características técnicas, ¿no? O de hardware. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una página que es un web hosting, se llama Hostinger, y por ejemplo acá les muestra las características o algunas de las características que tiene. Por ejemplo, este plan le da 50 gigas de almacenamiento en disco en estado sólido, ¿sí? Ellos le dan a usted 100 gigabytes de ancho de banda, por ejemplo, él le está diciendo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un servidor en la nube y un web hosting? Pues básicamente un web hosting, la diferencia entre muchas, pero digamos como puntualmente es que un web hosting es como un servidor que tiene unas características fijas, ¿de acuerdo? O sea, usted compra o alquila esto y pues ahí digamos se mantiene. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted sube un software acá al servidor y ese software, digamos, mucha gente se conecta, hay mucho tráfico, lo que se conoce como mucho tráfico, que pues obviamente la página se va a empezar a poner lenta porque hay ciertas características que ya llegan a su límite, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa con un web hosting. ¿Yo lo puedo cambiar después para otro mayor? Sí. Las empresas, estas páginas, estas plataformas permiten que usted mejore después el plan si lo requiere, ¿de acuerdo? Pero a diferencia
digamos, de este tema, los servidores en la nube son servidores que, pues, obviamente tienen muchas herramientas, más que todo dedicadas al tema de desarrollo, ¿sí? Para control, administración y un resto de cosas, pero a la vez son servidores que son, digámoslo así, se ajustan al tráfico que tiene nuestra plataforma. Entonces, si una plataforma se empieza a recibir mucho tráfico de gente, de clientes, entonces ellos ven que si la capacidad se llega a llenar, ellos empiezan a ampliar esa capacidad, ellos se pueden programar. Eso también es totalmente opcional porque hay veces también que se puede congelar, pero él tiene la opción de pronto de darles a ustedes mayor o empezar a modificar sus características para darle una mayor rendimiento. Esto siempre es con el fin de qué? Pues de evitar que la página se llegue a caer. ¿Qué puede pasar con un hosting? Un hosting si se satura y pues obviamente no hay nadie que esté pendiente, pues se puede caer la página, ¿cierto? Por un tema de saturación. Claro que en un servidor en la nube, pues eso se puede configurar. La diferencia es que eso tiene un pago, bueno, mensual o anual, o incluso hay planes de 2, 3 años. Pero aquí, más que todo, la facturación es como un consumo, ¿de acuerdo? Entonces, mensualmente llegará una factura y esa factura pues le dirá a usted cuánto usted consumió. O sea, o bueno, de eso, como le digo, depende mucho del ingreso de los usuarios y el tráfico, digo, listo, de información que se mantiene, que se tiene. Entonces, este es más una facturación, este se trabaja más como con una facturación, entonces la facturación puede variar, a diferencia del web hosting. Pero pues, a su vez, pues él se va adaptando a, como le digo, a las necesidades que pueden existir. ¿Listo? Entonces, es eso. Entonces tienen esas dos opciones y ahí ustedes tienen que buscar características de los servidores que puedan trabajar, ¿sí? Ustedes escogen. En mi concepto, todos esos proyectos se pueden trabajar perfectamente en un web hosting porque son proyectos que son pequeños. Pero de todos modos es importante que ustedes de pronto averigüen un poco más qué es ese tema de AWS o de Azure, que es lo otro. ¿Sí? Por ejemplo, acá está AWS, que es de Amazon, Amazon Web Service se llama, o también un tema, digamos, de Azure, que es el de Microsoft, ¿sí? Que es este de acá. Esta está la plataforma, es exactamente igual. Entonces ahí está Azure, ¿sí? Para su almacenamiento. Google tiene su propio, digamos, sistema de almacenamiento en la nube que se llama Google Cloud, también es otra plataforma. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene, o las grandes empresas, digamos, tienen como ese sistema. Y pues obviamente se encargan de comercializar. ¿Listo? Entonces, es esto. Ahí es donde se almacenan, pues, productos como Netflix, Steam, perdón, sí, Steam, eh, TikTok, todas esas plataformas grandes se almacenan acá. Mira, ¿sí? Estos son como los clientes que tiene, o los grandes clientes que tiene Google, por ejemplo. Sí, PayPal, está este banco, HSBC, también, Banlínea, bueno, aquí está, Natura, ¿sí? Entonces, son todos, estos son como los clientes más representativos de ellos, Mercado Libre, y pues aquí la lista es gigantesca, ¿sí? Es mucho la cantidad de, mira, ACH, que esos son pagos en línea aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, ellos son los clientes que están, por ejemplo, con Google Cloud. Pero obviamente la vivienda, por ejemplo, todo el sistema de almacenamiento lo tiene la vivienda, ¿sí? Entonces, es eso. Y Amazon, pues también debe tener sus propios clientes, ¿sí? Como le digo, ahí es donde se almacena. Es muy especializado, todo el tema de la nube es muy especializado para software, ¿de acuerdo? Es más que todo para eso. Pero como le digo, los proyectos que son pequeños, es mucho más, o es recomendable un web hosting, porque son pequeñitos, ¿sí? Sabemos que no vamos a tener mucho tráfico, mucho tema. Pero ya plataformas grandes, 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 sí se recomienda trabajar con ese sistema, ¿listo? Bueno, entonces volviendo acá, esas serían como las características que ustedes tienen que colocar, ¿listo? Características de hardware. Y lo mismo tienen que colocar las características de software. Ojo, en las características de software, segundo, en las características de software, ustedes tienen que colocar el software, ahí sí deben de colocar el software que ustedes o los lenguajes de programación que ustedes vayan a trabajar.
¿Listo? Entonces ustedes van a colocar qué software, por ejemplo, van a trabajar, por ejemplo, para desarrollo, qué lenguajes de programación. ¿Listo? Ojo, esto es un estimado, no quiere decir que sea el definitivo. Ustedes pueden poner Java y de pronto más adelante decir, profe, nosotros vamos a hacer el proyecto en PHP, pero hay que colocar, digamos, como qué tecnologías ustedes van a trabajar. ¿Listo? Entonces, en el software es colocar las características del software. Entonces, PHP versión tal, Java versión tal, editor de código tal. ¿Listo? Entonces, hay que pensar es en eso. Y también en el software hay que colocar el software que se requiere para poner en marcha nuestro proyecto. Licencias de Windows o Windows, Office, PDFs, lo que tengan que manejar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí colocan, digamos, todo ese tema de software que se requiere tanto para desarrollar el proyecto, o sea, que lo requieren ustedes, como el software que se requiere para poner en marcha nuestro proyecto, ¿listo? Entonces, es eso, básicamente. Esa es la primera parte de la evidencia. Entonces, el informe sobre esos referentes técnicos, tanto de hardware como de software. También, paquetes como NPM también lo pueden colocar, ¿sí? Entonces, son todas esas librerías, todo eso. Son esas características digamos, de software que ustedes van a manejar. Como les digo, es un estimado, ¿no? No es que, ay, profe, es que yo no sé en cuál colocar. Busque, digamos, o sea, analice cuál puede ser el más opcionado, pero si más adelante quiere cambiar, pues no hay ningún problema. ¿Listo? Y lo mismo tienen que hacer con la estimación de las condiciones económicas. Entonces, la estimación de condiciones económicas es colocar los costos, ojo, no los computadores de la empresa, no, son los costos de desarrollo del proyecto. O sea, ¿cuánto costaría hacer el software? ¿Listo? Entonces, en la estimación de condiciones económicas tenemos que colocar todos los valores o los costos que se va a requerir. Ejemplo, licencias. Sí, por ejemplo, del otro grupo me decía, profe, pero digamos como cuáles serían. Entonces yo les decía, mire, por ejemplo, si ustedes van a trabajar con Java, Java es un lenguaje gratuito y pues podemos decir que todos los lenguajes son gratuitos, todos los lenguajes son gratis. Los, lo que hay que pagar muchas veces es sobre el editor, o sea, sobre qué editor vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, si usted dice NetBeans, NetBeans es totalmente gratis y la gran mayoría son gratuitos. Pero, por ejemplo, si usted dice, no, es que yo quiero trabajar con IntelliJ, entonces mire que IntelliJ sí toca pagar, esto tiene un costo. Y aquí me está diciendo cuál es el costo mensual de ese editor, ¿de acuerdo? Es eso. Es decir, colocando, por ejemplo, qué lenguaje, entonces, si, pues como digo, los lenguajes no tienen costo, pero digamos que si tienen un costo, entonces colocarlo. El editor, entonces hay editores gratuitos, hay editores de paga, entonces mirar cuál editor va a ser. La base de datos pues son gratuitas, lo único que, pues digamos, es base de datos SQL o no SQL son, digamos, las que existen. Entonces vamos a mirar sobre qué motor de base de datos vamos a trabajar. No es que vamos a trabajar sobre SQL Server. Pues SQL Server tiene licencia, entonces hay que revisar muy bien las licencias más que todo de Microsoft porque ellos, digamos, son muy también de paga, ¿no? Y hay cosas que pues han ido variando. O sea, se han vuelto a veces gratuitos. Si ustedes ven acá dice edición gratuita, pero quiere decir que existe una versión de paga. O no, es que yo la voy a trabajar con Oracle, pues Oracle también tiene un tema de pago. ¿Listo? O no, es que yo la voy a trabajar con MySQL. Bueno, MySQL ya es gratuito. Bueno, hay una versión gratuita y una versión de pago, pero casi todo el mundo usa la versión gratuita. No, que es que yo voy a usar base de datos, por ejemplo, Postman, o Postgres, perdón, Postgres SQL. Postman o Postgres también es gratuito, ¿de acuerdo? O MongoDB. Bueno, también es gratuito, pero hay características de paga, pero casi todo esto es gratuito. ¿Listo? Ahí está, miren. MariaDB, SQLite, Reddit, Python, bueno, esos son lenguajes Docker, Node, ¿sí? Entonces, todos los lenguajes como tal tienen más que todo es un costo, más que todos los editores, y los lenguajes son gratis, todos son gratuitos básicamente. ¿Listo? Más que todos los editores. Entonces, acá nosotros tenemos que ir colocando es eso, los costos económicos pues primero que todo, de lo que requerimos en cuanto a software, en cuanto a lenguajes, en cuanto a licencias, si se requiere, y también, pues, costos, por ejemplo, de operación, ¿no?
que si tenemos una oficina, que si tenemos que comprar licencias de otros programas, por ejemplo, Figma o Adobe XD, que si tenemos que comprar, o sea, es más que todo estimación de costos, ¿no? No es que le vayamos, por ejemplo, Office, no, es que yo le cobro el Office, pero no le voy a cobrar toda la licencia de Office porque voy a hacer muchos más proyectos, pero sí una estimación de cuánto puedo incluir ahí en esa parte. El tema de energía, el tema de internet, el tema de muchas cosas. Entonces, es hacer una estimación de costos e ir incluyendo cuáles son los ítems en cuanto al tema de costos que se requiere. ¿Listo? De esos costos, digamos, de la empresa. También, obviamente, hay que, y digamos, como el más importante es hacer una estimación de costos en cuanto a mano de obra, ¿sí? No, que es que se requieren 4 desarrolladores y el proyecto dura 10 meses. Entonces, ¿cuánto es el sueldo de esos 4 desarrolladores por 10 meses? ¿Sí? Entonces, todo eso es para, al final, dar un estimado de cuánto cuesta hacer ese proyecto. ¿Qué cuánto es el tiempo de desarrollo? Pues ustedes pueden basarse en el tiempo de formación, porque ese es el tiempo en que ustedes están haciendo el proyecto. Entonces, es el tiempo de formación. ¿Listo? Una estimación salarial. Entonces, por eso les decía que al principio les decía, no, 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 si encuentro que en internet dice que es que el software vale 60 millones, pero yo veo que el software es para una tienda de un barrio, pues, yo digo, eso es lógico. O sea, nunca una persona de una tienda mediana o pequeña va a pagar 60 millones por un software. Sí, yo creo que no vale ni la tienda, le vale eso. Entonces, es eso, ¿listo? Entonces, hacer una estimación de costos de cuánto se va a hacer un software. Entonces, me decía alguien del otro grupo, profe, pero entonces tengo que colocar mi salario. Yo le digo, claro, porque usted no va a decir, no, es que si alguien le dice, ¿cuánto me vale hacer una mesa? ¿Sí? Usted no dice, no, pues el 150 se me va en madera y 50 en pegante. No, 200, la mesa le vale 200, se la venden 200. No, se tiene que incluir su mano de obra, ¿no? Digamos, no sé, 200 materiales y 100 o 150 o 200 la mano de obra. O sea, la mesa le vale 350, 400.000 pesos, ¿sí? Entonces, es muy diferente. O sea, hay que tener en cuenta, obviamente, los costos económicos también y mano de obra de ustedes. Ah, que es que yo estoy solo. Pues hay que mirar o sea, hay que mirar los tiempos y hay que mirar de pronto también en una empresa, pues obviamente también se incluyen, digamos, en el personal, pues obviamente diferentes, digamos, roles, ¿no? O de diferentes cargos. Entonces hay que también pensar en eso. Todo eso es lo que ustedes tienen que mirar y hacer una estimación económica. ¿Listo? Económica acorde al proyecto. ¿Listo, muchachos? Básicamente, o en términos muy generales, eso es la evidencia que ustedes, que viene esta semana. Es un informe donde tienen que entregar a ambos, digamos, información, tanto los referentes técnicos de hardware y software como la estimación económica del proyecto. ¿Listo? Entonces, tengan alguna pregunta, muchachos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Sí, claro. Ok. Listo, no tiene ninguna pregunta. Entonces es eso, muchachos. Esa es la evidencia que tienen para dentro de 8 días. ¿Listo? No sé si aquí me queda alguna información. Yo creo que no. No, no creo. Entonces es eso, muchachos. Bueno, entonces, bueno, no siendo más, muchachos, me despido. Nos hablamos dentro de 8 días. ¿Listo? Ok. Hablamos dentro de 8 días. Mañana les subo la grabación para que aprovechen este fin de semana y el puente para poder hacer la evidencia. ¿Listo? Melgar, cuénteme. Instructor, tenía una preguntita, pero es con relacionado con la actividad Es que yo no anterior, sabía la que de era la, puente ese fin de semana. Sí, María. Es puente, María. Cuénteme, Melgar. instructor, lo que pasa con la actividad de la lista de chequeo. Esa, bueno, tuve ahí un error que, pues bueno, leí mal y sinceramente no me di cuenta.
Y pues Sí. usted me colocó las correcciones, pues ya yo realicé las correcciones y los subí. Entonces, pues no sé si funciona de la misma forma, hay un tiempo estipulado para volver a calificar o cómo es ahora el proceso. No, es un nuevo intento, entonces califico sobre el nuevo intento. Sí, si hay cosas por mejorar, pues reviso que las corregí, pues obviamente le califico aumentándole la puntuación. Ah, ok, listo, listo, ¿Listo? instructor, gracias. Listo, ok. María, ¿ibas a decir algo o no? ¿O se te activó el micrófono? María, ¿nada? María le da pena. Bueno, muchachos, entonces, pues nos hablamos dentro, la otra semana, entre 8 días. Bueno, un feliz fin de semana. Chao, muchachos, que estén bien, nos vemos. Listo, doctor. Feliz fin Bueno, de semana. ok, Vale, hasta bueno, chao, luego. muchachos, que estén bien. Chao.